sinodear las estructuras, si se me permite la expresión, porque lo curioso del caso es que tanto en la Iglesia como en la vida religiosa hay muchas estructuras que son de sí y de por sí sinodales, pero realmente no funcionan de una manera sinodal. Entonces, redescubrir que eso se puede reactivar de alguna manera o recuperar lo que fue en esencia es algo muy importante y es algo que sobre todo va a dinamizar de alguna manera la propia vida religiosa. Es un proceso yo diría que de redescubrimiento mutuo, y sobre todo es un proceso en el que hay que abordarlo, hay que empezar ese proceso sin tener miedo. Primero porque el miedo lo que denota es una falta de esperanza de entrada, porque parece que fiamos todo a nuestras propias fuerzas, cuando realmente por nosotros mismos no vamos a conseguir eso solamente, sino también con la ayuda del Espíritu. Y sobre todo es un redescubrimiento del inicio de un proceso que evidentemente está llamado y está abocado a una nueva forma de vida religiosa. Y la vida religiosa a lo largo de la historia de la Iglesia hemos visto que ha cambiado muchísimo, y que si hay algo dinámico en esa historia de la Iglesia es la vida religiosa, porque no tiene nada que ver la que vivíamos en el siglo IX, en el siglo XII, en el siglo XVIII o en el siglo XX o incluso en este mismo momento, ¿no? La vida religiosa es una estructura muy dinámica, siempre muy puntera. De hecho, en la historia de la Iglesia siempre se ha pretendido domesticar de alguna manera la vida religiosa, porque por su propia estructura, por su propia dinámica, era una vida que cuestionaba mucho porque tenía como centro el Evangelio. Y por lo tanto eso, redescubrir ahora que se puede compartir un carisma, es algo súper dinámico, como digo, y sobre todo llamado y abocado a redescubrir una nueva forma. Es un paso más en la evolución de la vida religiosa. Eso todavía no lo podemos decir porque estamos en pleno inicio de proceso realmente, ¿no? Estamos todavía desbrozando la senda que se irá poco a poco transformando en camino, pero lo importante es que ese proceso no se detenga, sino que vaya surgiendo, y además sin una especie de agenda preestablecida, dinámica y cerrada, sino que tiene que ser una agenda que vaya surgiendo por ella misma, ¿no? Y que la propia dinámica es la que la llevará. No se puede, un proceso no tiene fechas de cumplimiento exacto. Para unas congregaciones podrá tener una velocidad y para otras congregaciones podrá tener otra, pero eso no significa que no se dé. Lo que pasa es que no podemos saber en este momento cómo va a ser exactamente. Tendrá que pasar un tiempo, y teniendo en cuenta que en la Iglesia el tiempo es muchísimo más lento que en la sociedad civil, pues habrá que tener también bastante paciencia para ir viendo esos cambios. Pero lo importante es no desistir y no caer en la desesperanza de que es imposible. No, estamos en un momento fascinante en la propia historia de la Iglesia y por supuesto en la historia de la vida religiosa, que nos va a llevar a ir descubriendo los avances, aunque sean mínimos, pero constantes en ese construir una Iglesia y una realidad sinodal en la estructura de la vida religiosa. Pues porque tenemos un punto de partida común, que es el bautismo, y el bautismo nos llama a una corresponsabilidad, que es de alguna manera la colegialidad, digamos, de la gran parte del pueblo de Dios, que es el laicado. Y recordemos que según el Código de Derecho Canónico, todo aquel que no está ordenado es laico, quiere decir que gran parte de la vida religiosa es también en sí misma laica, ¿no? Y esa corresponsabilidad bautismal es el punto de partida y en el punto en el que siempre tenemos que fijarnos a la hora de abordar temas tan graves, tan tremendamente graves como es el tema del abuso de poder, que es la raíz de todos los demás abusos. Por lo tanto, no es ir de la mano desde ópticas diferentes, desde opciones distintas, desde posibilidades, no, sencillamente es un problema común en una Iglesia común de la que todos formamos parte a través de ese bautismo y por la que todos somos parte de esa Iglesia. Por lo tanto, es abordar la realidad de los abusos sin miedo, sin desesperanza tampoco, con un sentido de que las víctimas tienen prioridad ante todo y sobre todo haciendo propuestas que sean realmente
factibles, es decir, no hay que construir la casa por el tejado, sino ir viendo que probablemente las leyes que tenemos en este momento valen o han valido hasta un cierto punto, pero conforme vamos viendo más abusos, pues vamos viendo que son necesarios otro tipo de leyes y sobre todo un proceso de conversión personal para no caer nunca en la, diría que en la desesperanza y en decir esto es un tema que a mí no me afecta, por lo tanto yo puedo mirar a otro lado. No, desde que sabemos lo que pasa, el tema ya no es eclesiástico, que era un tema eclesiástico cuando unos vivían, hacían realidad los abusos y otros los tapaban. Entonces era un problema eclesiástico, pero ahora que lo conocemos, no en su mayoría o su totalidad, porque eso nunca lo vamos a saber, pero sí sabemos lo que ha pasado, es un problema eclesial y por lo tanto todos tenemos que afrontarlo desde la base de nuestra corresponsabilidad bautismal. A ver, el abusador se ha victimizado, ¿no? Es el victimario, no podemos confundir los términos nunca. Una cosa son las víctimas y otras los victimarios. Lo que pasa es que, somos cristianos, ¿no? Y por lo tanto no podemos tampoco despachar al victimario como si no fuera asunto nuestro y como si fuera una persona a la que lanzamos a la sociedad en las mismas condiciones que lo hemos descubierto. Eso sería catastrófico, ¿no? Tenemos que hacernos cargo también de su recuperación psicológica, psiquiátrica y sobre todo espiritual. Y una vez que ese proceso se haya dado, por supuesto, si durante el mismo se produce la expulsión del estado clerical o la expulsión de la congregación, eso no significa que no se le pueda acompañar en esos tres procesos, el psicológico, el psiquiátrico, en caso de ser necesario, y sobre todo el espiritual, porque no podemos olvidar que por muy victimarios que hayan sido, también son nuestros hermanos, aunque yo sé que esto es muy duro de aceptar hoy en día, pero es así. Y preocuparse también de los victimarios no supone ir en contra de las víctimas ni minimizar a las víctimas, supone que hay que afrontar la realidad del problema de los abusos con la realidad que tenemos, que son víctimas y victimarios. Y por lo tanto, en un proceso de marco de sanación de la Iglesia, no podemos dejar a los victimarios de lado, porque nunca jamás sino cerraremos el proceso de sanación, que es muy necesario no solo con la crisis del abuso de poder, porque realmente es la crisis del abuso de poder, sino con otras muchas situaciones que se dan hoy en la Iglesia. Sí, a ver, es que tenemos que aceptar una realidad. A ver, ni la Iglesia ni las instituciones eclesiales, entre ellas la vida religiosa, son empresas en sí mismas. Pero dada la magnitud de estructuras que han adquirido a lo largo del tiempo, muchas veces necesitamos cuestiones empresariales, ópticas empresariales, prácticas empresariales que nos ayuden a gestionar la realidad de las estructuras que tenemos en este momento. Repito, no somos una empresa, pero necesitamos de prácticas empresariales que se adapten y ser capaces de adaptarlas a la realidad eclesial o a la realidad de la vida religiosa. Y nos pueden servir porque lo mismo que en una empresa se busca un perfil determinado y se busca a través de un proceso psicológico el perfil de una persona para un determinado puesto, pues eso tenemos que acostumbrarnos a que también debe pasar en la Iglesia, porque sería una manera también de prevenir o de detectar determinados comportamientos, por escondidos que estén, de personas que pueden ser un problema el día de mañana, o a lo mejor no. Pero en todo caso, confiar siempre a una frase que tenemos en la Iglesia, que es en sí maravillosa, pero muy peligrosa en algunas ocasiones. No podemos confiar determinados cargos a personas por el mero hecho de que sean muy espirituales. Eso ha valido, o valió durante una época, pero también hemos comprobado que ahora ya no es válido, y tenemos ejemplos de victimarios que han pasado durante muchos años o se han conocido durante muchos años por ser unas personas profundamente espirituales.
hay que tener mucho cuidado en eso y tenemos que aprender a gestionar la selección de personal desde el inicio, sean seminarios o sean noviciados, me refiero. En todo caso, tenemos que aprender a gestionar pues, a través de procesos de selección donde la psicología esté presente. Psicología que no va de ninguna manera a sustituir a la espiritualidad, pero sí nos va a ayudar a gestionar un poquito mejor la crisis del abuso de poder.